Bienvenidos estimados estudiantes nuevamente a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad vamos a tratar el curso de Economía con el tema número 5. Continuando pues con nuestras sesiones que corresponden el día de hoy, vamos a tratar sobre los bienes y servicios. ¿Ya? Los bienes y servicios. Hemos visto ya necesidades, ¿no? Necesidades es como una continuación, se podría decir, o un tema necesario para comprender también las necesidades, ¿ya? El hombre, sabemos bien que el hombre trata de satisfacer sus necesidades adquiriendo bienes y servicios. Para ello, pues, ¿qué hace? Para ello debemos comprender qué es una necesidad, pues, ¿no? La necesidad es la sensación o de carencia o insuficiencia de algo que nos falta, de algo que nos falta. Esa es una necesidad, ¿no? Sabemos bien pues que el hombre para satisfacer sus necesidades adquiere bienes y servicios, ¿no? ¿Qué son entonces los bienes? Pues son todos aquellos objetos capaces de satisfacer una necesidad. Desde el punto de vista económico, todo bien económico proporciona un valor de uso o utilidad al consumidor para ser intercambiado en el mercado. Vale decir, es una mercancía, ¿no? Y vemos en la imagen un auto, una computadora, no sé, pues un edificio, una casa, una puerta. Todas esas cosas vienen a ser un bien, es decir, una mercancía, ¿no? ¿Con qué fin? Pues con el fin de satisfacer la necesidad, ¿no? Adquieres bienes para satisfacer tu necesidad, ¿no? Entonces, por ello vamos a hablar de los bienes. Tenemos dos tipos de bienes. Los bienes libres, que son aquellos que se hallan en la naturaleza y por los cuales el hombre no tiene que realizar actividad económica, como por ejemplo, pues tenemos la lluvia, el viento, el sol, entre otros, ¿no? Pues estos bienes libres son abundantes, tienen valor de uso, pero no tienen valor de cambio. Es decir, que no te venden pues el viento, no te venden el oxígeno, no te venden el sol, ¿no? Por ello es que no tienen un propietario. Generalmente son provistos por la naturaleza. Y por otro lado tenemos los bienes económicos, que son aquellos creados por el hombre y también pues son objeto de estudio de la economía. Por ello es que vamos a centrarnos en los bienes económicos, ¿no? ¿Cuáles son? Pues son escasos, tienen valor de uso, tienen valor de cambio, es decir, que tú pagas para adquirirlo, tienen un propietario, claro, la persona que lo produce, y son generalmente producidos por el hombre, como los zapatos, el auto, la computadora, la casa, entre otras cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los bienes económicos, hablamos, ¿no? Sobre esta parte de los bienes, solamente esta parte de los bienes. ¿No? Tenemos la clasificación de bienes económicos. Tenemos de acuerdo a su naturaleza, pues pueden ser bienes materiales o bienes inmateriales, ¿no? Materiales o tangibles también se le conocen, ¿ya? ¿Por qué se le dice? Pues a este tipo de bienes se pueden ser percibidos por, por nuestros sentidos. Pueden ser las máquinas, las computadoras, los autos, entre otros. Y tenemos por otro lado los bienes inmateriales o intangibles, que no tienen contenido físico y no pueden ser tocados, como las ideas, las teorías, los derechos de autor, las marcas registradas, las fórmulas, diseños, entre otros. También tenemos bienes que se clasifican por su condición, ¿no? Son bienes intermedios o bienes finales. Los intermedios, para ser consumidos, deben ser previamente transformados. Pasan por un proceso productivo necesariamente. Son los insumos, como la harina para producir el pan, la tela para producir la ropa, la madera para producir una mesa, entre otros, ¿no? Y tenemos los bienes finales que son listos para ser consumidos y no requieren de transformación. Como ejemplo, el pan, la ropa, la fruta, la leche, etcétera. Y también tenemos de acuerdo a su destino, pues tenemos bienes de consumo y bienes de capital o de producción. Los de consumo pues satisfacen necesidades de forma inmediata y directa. Para el consumo familiar, ejemplo, los relojes, los libros, la habitación, alimentos, ropa, entre otros. Y tenemos de capital, bienes de capital o de producción que se usan para crear otros bienes. Son mayormente usados por las empresas, como el ladrillo para construir tu casa, el cemento, los fierros, el petróleo, los hilos, las maderas, los clavos, entre otros, ¿no? Son de capital o de producción. También tenemos los bienes
que se clasifican por su duración. Pueden ser fungibles o no duraderos, y bienes infungibles o duraderos, ¿no? Los bienes fungibles darán una sola vez, duran solamente una sola vez, tienen un solo uso, son los alimentos, las bebidas, las materias primas, los insumos, una vela, ejemplo, ¿no? Y los bienes infungibles que se usan varias veces, no se agotan en su primer uso, es decir, pues un zapato, un vestido, un libro, una máquina de herramienta, ¿no? También se clasifican por su aspecto jurídico, pues están los bienes muebles y los bienes inmuebles. En los bienes muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro y se pueden poseer, adquirir sin necesidad de su inscripción en los registros públicos. Por ejemplo, una carpeta, un escritorio, una silla, entre otros. Puedes trasladarlo de un lugar a otro. Y también existen los muebles, los bienes inmuebles, ¿no? Que no pueden llevarse de un lugar a otro, como la casa, el terreno y todo aquello que puede ser separado ni destruido, como un barco, un avión, entre otros. Y también estos bienes inmuebles requieren de inscripción en los registros públicos para poder ejercer propiedad sobre ellos. Y por último tenemos de acuerdo a su relación. Pueden ser complementarios o sustitutorios. Los complementarios requieren de otros bienes como el café, ¿no? El café y el azúcar, el pan y la mantequilla, ¿no? Entre otros, ¿no? Y los sustitutos, pues el uso de un bien desplaza a otro. Puedes tomar bien café o bien té. Puedes comer pescado o pollo. Puedes ir en microbús o combi, ¿no? Son sustitutos y complementarios, pues no confundirse con esa parte. Y por otra parte, pues tenemos a los servicios. ¿Qué son los servicios? Es la prestación, ayuda o auxilio que realizan las personas e instituciones para satisfacer necesidades de otras. Por ejemplo, el servicio de la salud, de la limpieza, de la atención, el abogado, la educación, entre otros. Los servicios son fundamentalmente inmateriales, pues no pueden ser percibidos materialmente, ¿no? También pues acá se clasifica en dos, de acuerdo a quien los brinda, pueden ser privados y públicos, y de acuerdo a quienes se les brinda, puede ser a una persona o a un conjunto de personas, ¿no? Acá tenemos, de acuerdo, acá también hay una subdivisión, pues de acuerdo a quién los brinda, pues pueden ser públicos o privados, ¿no? Son servicios personales cuando el beneficio económico alcanza a una sola persona. Ejemplo, cuando te atiendes por un médico o cuando te cortas el cabello. Y de acuerdo a quienes se les brinda, pues pueden ser individuales y colectivos. Son servicios públicos cuando el beneficio económico lo recibe un grupo de personas. Pueden darse simultáneamente también. Por ejemplo, el alumbrado público, el transporte público, entre otros. Acá, sin embargo, no podemos despedirnos pues sin dejar una actividad, ¿no? Son 3 preguntitas que han sido exámenes de admisión anteriormente, ¿no? Son preguntas con el tema de hoy, ¿no? Bueno, estimados estudiantes, eso es todo el tema de hoy de economía. Espero encontrarles una próxima sesión de economía. Hasta pronto.